La tercera sección es el autorreporte diario de condiciones de salud, que, como dicen las instrucciones, tiene dos partes. En la primera parte aparece la fecha del día de hoy y crear mi reporte de hoy. Con ese botón, cuando le doy clic, me va a aparecer en la parte inferior un número que me asigna Sophie, un número automático, y la fecha de reporte con un botón de ir al reporte para hacer el ingreso de datos. Recordemos que en la sección 1 tenemos una tabla donde ingresamos los contactos y los viajes. Esta tabla va a desaparecer cuando yo haya ingresado mi primer reporte, ya no vuelve a aparecer. Entonces vamos a comprobarlo. Creo mi reporte de hoy, aparece en la tabla inferior, me le asignó el número 41, ese número es un autonumérico, no nos va a importar el número que nos da, y la fecha de reporte. Y con este botón voy a ingresar mis datos. Voy a corroborar, voy a subir en la sección 1, miren, ya no aparece la tabla de los contactos y los viajes del primer día. Y no va a volver a aparecer, eso era solo para el primer día. Ok, entonces, ¿cómo voy a llenar el autorreporte? Le doy clic al autorreporte. Aparece una ventana emergente donde me muestra inicialmente los datos laborales que aparecen allá en la sección 1. Se supone que ya los actualizamos, que si hay algo que no coincide, avisé a gestión humana para que lo cambien, de manera que en las próximas reportes ya llegará estos datos actualizados. Esos datos son de solo lectura. Aparece en qué modalidad voy a trabajar hoy, virtual o presencial. Para las mujeres, si soy de sexo femenino, aparecerá si tengo sospecha o no de embarazo. Y una tabla del registro de temperatura que está dividida en dos partes. La primera es la temperatura al ingreso de la compañía o al iniciar las labores de trabajo virtual. Y la segunda es al salir de la compañía o al finalizar mis labores. Entonces, ingreso mi temperatura, las instrucciones les dicen claramente que los decimales los ingresen con punto, entonces es que me tomé la temperatura y tenía 36.2 de temperatura. Cuando ingreso el dato, inmediatamente el sistema les asigna la hora en la cual están haciendo ese registro. Queremos que ingresen por la mañana y después al finalizar el día la temperatura. ¿Ok? Esta hora no se puede cambiar, es de solo lectura. Bueno, otra sección que sigue es la de las condiciones de salud. Entonces voy a seleccionar los síntomas que presento al iniciar la jornada. Entonces, si no tengo ninguno, pues ninguno de los anteriores, o es que estoy con dolor de garganta y fatiga, lo vamos a reportar. Y qué enfermedades de este listado estoy actualmente teniendo. Entonces, es que tengo colesterol alto y tengo obesidad. O si no tienen ninguna, pues obviamente ninguna de las anteriores. Yo voy a dejar esas dos. Bueno, colesterol alto y obesidad. Si relacionó alguna enfermedad en esta pregunta, en la pregunta anterior, actualmente recibe tratamiento médico con su condición, para su condición de salud, entonces digo sí, no o no aplica dependiendo de lo que necesite. Voy a decir que sí. Esta instrucción es muy importante para los demás reportes de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando yo haga mi reporte, me van a aparecer señaladas estas dos enfermedades que yo reporté el día anterior. Por eso dice las que están marcadas son las registradas en el último reporte. Entonces, si mañana hago otro reporte y digo que estoy teniendo una enfermedad huérfana diagnosticada, de ahí en adelante, en los siguientes reportes, en el de pasado mañana, aparecerá esas casillas seleccionadas para que actualicemos nuestras condiciones de salud. ¿Ok? Lo mismo si tengo o no tratamiento. Él trae el reporte del último reporte. En este caso venía vacío porque es el primero. Ok. Además, la otra sección viene, responda las siguientes preguntas.
Si la respuesta es sí, en las últimas tres, o sea, en estas tres, si la respuesta es sí, aparecerá un botón donde vamos a generar un ingreso de los contactos con las personas con posible coronavirus o que tienen confirmación de coronavirus. Para este caso, entonces si le digo sí, aparece ese botón y los voy a ingresar. La siguiente es, si en su vivienda hay alguna persona con síntomas gripales, si le digo que sí, me aparece el botón para ingresar las personas con síntomas gripales. En mi casa son las personas con las que convivo. Y si ayer viajó o se encuentra de viaje, entonces, si le digo sí, aparece el botón para registrar esos viajes. La primera pregunta es la de ingresar los contactos de ayer. Esa siempre la tengo que diligenciar y aparecerá una ventana similar a la que vimos en la sección 1, solo que es para las personas de ayer con las que tuve el contacto el día de ayer. Entonces yo ingreso los nombres de las personas, ya vimos que si no conozco el apellido hago una observación, ingreso a las personas con las que tuve el contacto el día de ayer. Si no ingresan apellido, no pueden ingresar el registro, el apellido o la observación. Si le dicen ingresar, él les dice complete ese campo. Entonces, por eso es importante ingresar los dos. Ok, cierro mi ventana. Recuerden que los contadores no se actualizan hasta que yo guarde el reporte. Es mejor terminar todo el reporte y miren lo que dicen las instrucciones. Al guardar el reporte se actualizarán los números de los conteos de los registros ingresados en cada ventana emergente. Hasta que yo guarde voy a ver cuántos registros ingresé en cada una de esas ventanas. Para las personas con posible contagio o diagnosticadas con COVID, entonces aparece la fecha de contacto, el nombre, apellido de esa persona, si es una sospecha o si está confirmado, cuántos minutos de contacto tuve con esa persona, qué parentesco tengo con esa persona y qué elementos de protección tenía en el momento del contacto. Entonces, tenía tapabocas y guantes. Ingreso los datos, todos estos son de obligatoria ingreso. Entonces el sistema les irá avisando. Si no ingresan algo, si yo le digo ingresar y solo voy a ingresar la fecha, él les va diciendo que por favor completen cada campo. Ok, entonces en mi caso voy a poner solo a esa persona. Si no le dije ingresar, pues no me va a llenar este dato. Cierro la ventana. El contador todavía no me lo informa. Síntomas gripales, personas con síntomas gripales en mi vivienda son las personas con las que convivo. O sea, este está relacionado con la sección 2, que eran los familiares. Entonces, nuestras instrucciones siempre nos indican que vamos a tener una tabla superior para ingresar, una tabla inferior para hacer cambios o eliminar. Y además en esta les indica que el listado de personas que les está mostrando aquí, familiares o personas con las que convive, son las personas que reportamos en la sección número 2 como que conviven con nosotros, que tienen convive sí. Si a mí me falta alguien acá, tengo que ir a actualizar ese dato antes de meter mi reporte. Por eso es tan importante que todos los días hagamos una revisión de la sección 1 y sección 2 si hay algún cambio, alguna actualización o edición que hacer. Bueno, entonces yo voy a decir que mi primo tiene estornudos y congestión nasal. Ingreso y listo. Si tuviera otra persona, si digo que mi padre también, pues lo escojo y digo que mi padre tiene una temperatura mayor o igual a 38. Ingreso y aparecen, como siempre, en nuestras tablas inferiores. Si tengo que eliminar, utilizo el botón de eliminar. Él me dice que no puedo deshacer la operación, acepto y lo dejo como necesito. Muy bien, cierro mi ventana. El contador no se actualiza hasta que guarde. Por último vienen los viajes. Si ayer viajé o me encuentro de viaje, entonces si es que sí, igual. Utilice la tabla superior, dice las instrucciones, para ingresar cada viaje y la tabla inferior para hacer cambios o eliminar. Siempre no olviden guardar cambios. Entonces es que sí, ayer viajé a la ciudad de Cali
voy a dejarlo en mayúscula, no es obligación. Escribo Colombia y viajé durante 8 horas, estuve en Cali. Ingreso, ¿ok? Si tengo que hacer algún cambio, no fueron 8 horas, fueron 6 horas. Guardo cambios, siempre que haga cambios en la tabla inferior, guardar cambios. Cierro mi ventana. Todavía recuerden que los contadores no se actualizan. Por último, existen unas casillas de verificación en cuanto a la ley de protección de datos, en cuanto a la información que yo presento, si es veraz, si es la información real de mis condiciones y si eh, mm, no ingreso la información o si omito información, exonero a la empresa de la responsabilidad. Estos tres son de obligatorio cumplimiento. Si yo le digo guardar reporte porque me quiero saltar eso, no los va a dejar guardar. Y les sale un aviso, siempre les va a salir este aviso cuando le digan guardar y me dice, estimada fulano, si le falta responder alguna pregunta obligatoria, Sofi se lo indicará. De otra forma, su reporte será enviado correctamente. Revise que los números de personas, contactos y viajes que haya registrado sean correctos, nuestros contadores, y no olvide registrar su temperatura al finalizar la jornada. Es un pequeño recordatorio, yo le digo aceptar y él me dijo, mire, no ha seleccionado esas casillas de verificación. Entonces voy a señalarlas, las tres son obligatorias, guardo el reporte y él me informará si hay algún otro dato. Si yo paso mi mensaje, le digo aceptar y no me muestra ningún mensaje adicional de que falta algo, ya quedó guardado. Pueden confiar en que su reporte fue almacenado correctamente. ¿Mm? Cierro mi reporte. Sigo acá. Hice toda mi jornada laboral. Terminé la jornada laboral, vuelvo e ingreso a esta parte, a la sección 3, vuelvo al reporte y le doy el ingreso a mi temperatura final. Es que reporté 36.5, por ejemplo. Como siempre, la fecha, la hora de registro quedará almacenada automáticamente y solo quedaría, si hay algún cambio que tuve, es que ahora presenté escalofrío, pues voy a actualizar esos datos y aparecerán mis contadores, ¿cierto? Ahí yo reviso mis contadores, guardo, él me da mi mensaje, acepto y listo. Reviso que sí me haya guardado, que no me esté dando mensajes de que falta algo. Si hay alguna otra persona, algún otro contacto con el cual estuvo en la jornada, pues lo actualiza, ingresa sus botones, actualizan sus datos y guardan el reporte. Este reporte es diario, es obligatorio. Todos los días vamos a hacer el mismo proceso. La creación de la fecha del reporte solo la vamos a hacer una vez. Si yo quiero crear mi reporte y por equivocación vuelvo y le digo crear mi reporte, les va a salir un mensaje diciéndoles que esa entrada está duplicada y que ya creó el reporte de hoy, que debe usar ir al reporte. Entonces me devuelvo y lo que hago es ir al reporte. Todos los días deben hacerlo. El botón ir a reporte solo aparece para el primer registro. Estos van ordenados de la fecha más reciente hacia atrás y solo les aparecerá para el registro del día de hoy. Ya los demás reportes no tendrán el botón para ingresar, o sea, no voy a poder hacer cambios en reportes de días anteriores. Eso es muy importante. Solo para el día en el que está. Ok, en esto consiste nuestro autorreporte. Muchas gracias. Cualquier inquietud que tengan se la comunican al área encargada dentro de la organización. Cordial saludo. Hasta luego.